En el siglo I de nuestra era, el mundo conocido estaba dominado por una potencia que parecía invencible: Roma. Sus legiones marchaban como un solo cuerpo, sus leyes se imponían en ciudades lejanas, y su emperador era proclamado Señor del mundo. En este vasto imperio, la paz se mantenía por la fuerza, la estabilidad se compraba con sangre, y cualquier amenaza, real o percibida, era eliminada sin piedad. En ese mundo, apareció un hombre que no lideraba ejércitos, no poseía riquezas, no ocupaba cargos políticos ni militares. No tenía palacios ni coronas. Caminaba a pie, hablaba en aldeas, enseñaba en colinas y plazas. Su nombre era Jesús de Nazaret. A primera vista, parecía insignificante para Roma, un predicador más en una provincia marginal del imperio. Pero su mensaje contenía algo profundamente subversivo, algo que sin espada ni violencia desafiaba la estructura misma del poder romano. Este es el relato de ese choque silencioso entre el reino de Dios y el imperio de los hombres. Roma se veía a sí misma como el centro del mundo. El emperador no era solo un gobernante político, sino una figura casi divina. En muchas ciudades se le rendía culto. Decir César es Señor era una afirmación política y religiosa. La lealtad al imperio se expresaba en rituales, monedas, estatuas y juramentos. El orden romano estaba basado en jerarquías claras. En la cima, el emperador, luego senadores, nobles, ciudadanos romanos, libertos, extranjeros, esclavos. El poder se ejercía desde arriba hacia abajo. La paz se imponía por la fuerza de las legiones. La justicia beneficiaba principalmente a los poderosos. La vida humana tenía valor según su estatus. En ese contexto, Jesús comenzó a hablar de otro reino. No un reino político tradicional, sino el reino de Dios. Y al hacerlo, estaba diciendo, implícitamente, que había una autoridad superior a Roma, que había un rey por encima de César, que el verdadero poder no residía en las legiones, sino en Dios. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está cerca, no estaba pronunciando una frase espiritual abstracta. En un mundo dominado por reinos y emperadores, hablar de un reino era lenguaje político. Era un desafío conceptual al orden establecido. Jesús no llamaba a la rebelión armada, no organizó ejércitos ni conspiraciones, pero sus palabras redefinían quién era el verdadero Señor. Cuando decía que Dios era Padre, que los pobres eran bienaventurados, que los mansos heredarían la tierra, estaba invirtiendo la lógica del poder imperial. En Roma, los poderosos heredaban la tierra, los fuertes dominaban, los ricos eran bendecidos por los dioses. Jesús proclamaba lo contrario. En su enseñanza, los humildes, los pobres, los perseguidos eran los verdaderamente favorecidos por Dios. Este mensaje no era solo religioso, era socialmente explosivo. Jesús se rodeó de pescadores, campesinos, mujeres, enfermos, marginados. No buscó a la élite. No habló en los palacios. Habló en las aldeas, en los caminos, en los campos. Su movimiento creció entre los olvidados del imperio. Para Roma, el peligro no siempre era un ejército. A veces era una idea capaz de transformar la forma en que las personas veían el poder, la autoridad y la lealtad. Uno de los aspectos más peligrosos del mensaje de Jesús era su concepto de señorío. En el mundo romano, señor era un título político y religioso. Llamar a alguien señor implicaba lealtad y obediencia. Cuando los cristianos llamaron a Jesús Señor, estaban haciendo una afirmación que chocaba directamente con el culto imperial. Decir Jesús es Señor implicaba que César no lo era en última instancia. Era una declaración teológica, pero también política. Era una nueva lealtad. Jesús también habló de amor al enemigo, de perdón, de dar la otra mejilla. A primera vista, esto parecía debilidad, pero en un imperio construido sobre la violencia y la venganza,
Este mensaje era profundamente radical. Proponía una nueva forma de resistencia, no una resistencia armada, sino moral y espiritual. Cuando Jesús habló del dinero, del poder y de la riqueza, también tocó un nervio sensible. Dijo que no se puede servir a Dios y al dinero. Criticó a los ricos que oprimían a los pobres. Habló de un joven rico que no pudo seguirlo porque estaba atado a sus posesiones. En una sociedad donde la riqueza era símbolo de favor divino y poder político, estas palabras eran subversivas. Jesús también habló de un juicio futuro, un día en que Dios juzgaría a las naciones, a los reyes, a los poderosos. En un mundo donde Roma se consideraba eterna, la idea de un juicio divino sobre los imperios era una amenaza ideológica. Cuando Jesús entró en Jerusalén, fue recibido como un rey. La multitud lo aclamaba, extendía mantos y ramas. Esto no pasó desapercibido para las autoridades. Jerusalén era una ciudad vigilada, especialmente durante las fiestas. Cualquier movimiento mesiánico podía provocar disturbios, y Roma no toleraba disturbios. Los líderes judíos también veían en Jesús un riesgo, no solo religioso, sino político. Si Roma percibía una amenaza, respondería con violencia contra toda la nación. Por eso, cuando Jesús fue arrestado, se le presentó ante el gobernador romano como un pretendiente al trono, un rey de los judíos. Esa acusación era suficiente para justificar la crucifixión. La cruz era un castigo romano reservado para rebeldes, esclavos y enemigos del Estado. Era una forma de decir, así termina quien desafía a Roma. En la cruz, Jesús fue ejecutado no solo como un líder religioso, sino como una amenaza potencial al orden imperial. Pero aquí ocurre algo que Roma no anticipó. La muerte de Jesús no acabó con su movimiento. Al contrario, lo transformó. Sus seguidores proclamaron que había resucitado, que Dios lo había vindicado, que su reino no había sido derrotado por Roma, que la cruz no era una derrota, sino una victoria. Esta proclamación se extendió por todo el imperio. Los primeros cristianos formaron comunidades que vivían de manera diferente. Compartían bienes, cuidaban a los pobres, rechazaban adorar al emperador, proclamaban a Jesús como Señor. Esto generó sospecha. No participaban en rituales cívicos. No ofrecían sacrificios al emperador. Eran vistos como ateos, subversivos, peligrosos. Roma toleraba muchas religiones, siempre que no cuestionaran la lealtad al imperio. El cristianismo primitivo, al negar el culto al emperador, cruzó esa línea. No era solo una fe privada, era una nueva identidad que competía con la identidad romana. Los cristianos decían que su ciudadanía estaba en los cielos, que su lealtad última era a Cristo, que todos eran iguales ante Dios, esclavos y libres, hombres y mujeres. Este mensaje socavaba las jerarquías sociales que sostenían el imperio. Imagina a un esclavo romano escuchando que ante Dios era igual a su amo. Imagina a una mujer escuchando que era hija de Dios con la misma dignidad que un hombre. Estas ideas eran revolucionarias. Por eso, en varios momentos, el imperio persiguió a los cristianos. No porque fueran violentos, sino porque eran diferentes, porque su lealtad era otra, porque su visión del mundo no encajaba con la ideología imperial. Sin embargo, el cristianismo no cayó, creció, se extendió por ciudades, caminos y provincias. Predicó un rey crucificado que venció al imperio sin levantar una espada. Un reino que no se imponía por la fuerza, sino por la transformación del corazón. Con el tiempo, incluso el propio imperio sería transformado por este mensaje. 3 siglos después, el emperador Constantino legalizaría el cristianismo. Lo que comenzó como un movimiento marginal en una provincia olvidada se convertiría en una fuerza que cambiaría la historia del mundo. El mensaje de Jesús era peligroso porque desafiaba la idea misma de poder.
decía que el verdadero rey no estaba en Roma, sino en los cielos, que el verdadero poder no era la espada, sino el amor, que la verdadera victoria no era conquistar territorios, sino transformar vidas. En un mundo dominado por imperios, Jesús habló de un reino que no era de este mundo, pero que cambiaría este mundo para siempre.